El Ministerio de Salud va a sostener una reunión con la mesa de trabajo de las ISAPRES para analizar la crisis que vive el sector. Además, en medio de este escenario, hay varios parlamentarios que han presentado proyectos para colaborar en la búsqueda de soluciones. Carla Padilla nos va a contar la previa de este encuentro. Hola Carla, buenos días. Sí, ¿cómo está? Muy buenos días. Luego del fallo de la Corte Suprema que ordenó a las ISAPRES regirse por la tabla de factores establecida por la Superintendencia de Salud en 2019, el sistema privado se declaró al borde de la quiebra y pidió celeridad al regulador en determinar cómo se aplicará el fallo del máximo tribunal. La ministra de Salud Jimena Aguilera, sostuvo que el gobierno está trabajando con racionalidad y prudencia, ya que son 3,3 millones las personas que podrían eventualmente quedar sin cobertura ante un colapso del sistema privado. Además, confirmó que hoy la cartera sostendrá una reunión con la mesa de trabajo de las ISAPRES para analizar precisamente los riesgos del sector y posibles soluciones. Nosotros somos responsables y prudentes y de esa forma vamos a dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema. Para mí es natural de que las ISAPRES estén nerviosas respecto a esta situación, pero vamos a resistir esa presión y vamos a tratar de trabajar y darle tranquilidad a la gente que nos interesa la estabilidad del sistema. Nosotros entendemos que el sistema de salud incluye un subsistema privado. Según lo establecido por la Corte Suprema, la Superintendencia de Salud tiene plazo hasta junio para determinar cómo se aplicará el fallo del máximo tribunal. Sin embargo, expertos sostienen que el gobierno debe acelerar este proceso, ya que las aseguradoras podrían colapsar antes de esta fecha. El exministro de Salud durante la administración de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, pronosticó una crisis para todo el sistema de salud frente a una eventual quiebra de las ISAPRES. Hablar de la crisis de las ISAPRES es un error. Esta es una crisis de todo el sistema de salud y la caída de las aseguradoras, más aún cuando no hay un proyecto de ley que vaya realmente hacia una reforma radical del sistema de salud, implica una crisis completa que ya se refleja en el aumento de las listas de espera, en la lista de espera quirúrgica y en las muertes. En medio de este escenario, parlamentarios han presentado medidas para colaborar en la búsqueda de soluciones. La semana pasada, por ejemplo, el diputado y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Tomás Lago Marcino, presentó un proyecto de ley que busca crear un régimen especial de cobertura en FONASA, una llamada letra E, para recibir a las y los cotizantes de ISAPRES que puedan declararse en quiebra. Y ayer el diputado y jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Erika Edo, anunció un proyecto de reforma constitucional que pretende establecer la libre movilidad de usuarios ante eventuales quiebras de ISAPRES. De eso se trata este proyecto. No es obligar a la gente a irse a FONASA, sino que el Estado garantice la libertad de los usuarios de poder elegir el sistema en que quieren estar, FONASA u otra entidad privada, y además, obviamente, no ser castigado con alza de precios por temas de edad o de preexistencias. El presidente de FONASA, Camilo Cid, indicó que si bien se ha registrado un aumento en el traspaso de pacientes al sistema público de salud, no prevé una llegada masiva para los próximos meses. Nosotros monitoreamos totalmente y permanentemente los cambios, los accesos a FONASA. Hemos notado un aumento dentro de lo normal. Han aumentado también las consultas dentro de las sucursales que nosotros tenemos, pero no auguramos nosotros una avenida masiva, sino que más bien dentro de los cánones normales, con un poquito más de agudeza. La crisis de las ISAPRES también fue abordada en el comité político de ayer. De hecho, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que no le corresponde al Ejecutivo cuestionar el fallo de la Corte Suprema, por lo que se debe esperar la determinación de la Superintendencia de Salud sobre la tabla de factores. Catherine Nivaldo. Claro, pero digamos que la ministra vocera también dijo que la crisis que está viviendo el sistema privado de salud tiene que ver con un modelo de negocio que se ha extendido por una cantidad importante de años en nuestro país y que obviamente va en la senda de la reforma de salud que este mismo Ejecutivo planteó, que algunos dicen que está cada vez más complicada, sobre todo por lo que está pasando en este momento con las ISAPRES. Y lo que hablábamos ayer también, Carla, en relación a que hay varias voces que saben del tema, que están hablando de que esto ya es así, que es un hecho, es una quiebra de las aseguradoras privadas de salud y lo importante ahora es tratar de contener esa crisis lo más que se pueda
teniendo en claro cuándo se va a producir, no sé, ese anuncio, por decirlo de alguna forma. Justamente, esto decía la ministra vocera de Gobierno, Vallejos, si bien es importante entender que han llegado a esta situación no solamente por el fallo de la Corte Suprema y porque el Gobierno no le esté poniendo urgencia, digamos, a este proceso, sino también por la acción de las mismas ISAPRES, la situación es compleja. Bueno, porque está también esta cantidad importante de personas que forma parte de las ISAPRES, de las compañías de seguros privadas de salud, sí, que sienten que además de que han tenido que vivir una cantidad importante de malos tratos por parte de las empresas, que han quedado sin ninguna forma de alternativas, porque tienen preexistencias, porque tienen comorbilidades, finalmente son como rehenes de las ISAPRES, no se pueden cambiar, optar por una mejor alternativa, más barata, más económica, y mejor desde todo punto de vista, ahora sienten que además se van a quedar fuera. Entonces, entiendo yo que la labor que están haciendo tanto en el Ejecutivo como otras personas que están pendientes del caso, está enfocada en que esas personas no sientan que todavía es peor aún su situación. Justamente, de hecho era una de las cosas que conversábamos ayer en el radiograma vespertino con Ibaldo y Néstor. ¿Sí? Los afiliados con preexistencia son uno de los que más van a estar afectados, digamos, ante un eventual colapso del sistema, porque no tienen otro lugar a donde irse además de FONASA, pero van a perder todos los convenios donde se atendían. Y que además es muy caro. Va a encarecer los Claro, y FONASA no puede. Y la idea que ronda por ahí de que FONASA se podría hacer cargo, digamos, de garantías y precios de traspaso. FONASA no tiene la espalda, si FONASA está endeudada, digamos. FONASA no tiene planes. Parte de la crisis del sistema es que también no hay capacidad del Estado, no se pone al día del Estado con lo que debe, por ejemplo, a las prestaciones que pide al sistema privado, ¿no es cierto?, clínica. No, claro, tiene un funcionamiento muy distinto FONASA, el Fondo Nacional de Salud, que el funcionamiento que tienen las ISAPRES. En FONASA funciona como un fondo, valga la redundancia, es decir, todo el mundo paga, pero no necesariamente es para una atención privada, no hay excedentes, no hay una devolución de excedentes porque no es individual, es grupal, por eso que no tiene planes, que es lo que yo decía, se habla de un nuevo tramo, que sería el tramo E, por decirlo así, de personas que salgan del sistema privado y vayan al sistema de FONASA. Es muy distinto a cómo funciona el sistema de las ISAPRES, por eso que hay ahí, quienes plantean eso consideran que también es un poco difícil, por no decir casi imposible, hacer un funcionamiento similar de las ISAPRES con FONASA. Carlos, escuchábamos ahí en tu nota al exministro Jaime Mañalich, sí, que habla que este no es un problema de la ISAPRES, que aquí hay un problema sistémico del sistema de salud de Chile, que por lo tanto hay un sistema mixto público-privado y por lo tanto decir que si el sistema privado está entrando en crisis, eso no es una crisis del sistema, es de todo el sistema que está en crisis, lo dice él. Y dice, por ejemplo, que hay clínicas privadas cuyos 50% de sus ingresos son FONASA, ¿no es cierto? Por el ejemplo de la clínica Dávila. Y por lo tanto, la interrelación es tan grande que decir que si se cae el sistema privado esto no va a afectar al conjunto es una utopía. Ahora, hay un aspecto político también que él menciona, que habrían algunos sectores del oficialismo que creen que a través de la caída de la ISAPRE se derrumbaría el sistema privado y por lo tanto sería un paso necesario, independientemente de la crisis y los derivos que queden en el camino, para llegar a un sistema único. Claro. Eso no se ha dicho explícitamente, pero ¿también ronda esa idea? Sí, también ronda esa idea. De hecho, expertos también me han mencionado lo mismo, que puede ser, digamos, una de las razones por las que el gobierno no le está poniendo tanta urgencia en este proceso de determinación de cómo se aplicará finalmente la tabla de factores. Claro, que es lo que definitivamente tienen las ISAPRES en la situación actual. Las ISAPRES reclaman, digamos, que no han podido reajustar los costos a través del cobro mayor y por eso están desfinanciándose. Ahora, sí. Claro, es bien complicado porque por un lado son prestaciones, o sea, son contratos entre privados, ¿no es cierto? Finalmente. Sí, justamente. Entonces, claro, ¿cuál es el margen de regulación? Y si efectivamente existe la posibilidad de que haya una certeza de que hay una necesidad de un reajuste para la mantención del sistema, pero claro, están los fallos de por medio y eso por ahora no hay cómo revertirlo.
Bueno, ese es un punto esencial, o sea, la crisis, lo hemos hablado acá muchas veces, la crisis de la ISAPRES no nació ayer ni después de la pandemia, viene hace muchísimo tiempo, básicamente por el alza de los precios de los planes, que tenía esta judicialización constante de personas diciendo por qué, si yo no tengo ningún otro cambio en mi vida que no sea, no sé, cambiar de folio, cumplir un año más o ser mujer, porque en algún momento también estaba el tema de tabla de factores ser mujer, porque hijos, etcétera. El sexo y la edad en uno de los principales factores, no la famosa tabla de factores, porque nos preguntan cuáles son los factores. Bueno, ahí están: sexo, edad, las cargas también, porque no es lo mismo un hombre soltero que un hombre con hijos, en fin, etcétera. Entonces, claro, todo esto redunda en esta crisis que es múltiple. Estoy hablando como política, pero es así, porque efectivamente tiene muchos focos que se fueron mostrando en su momento y en los que efectivamente pareciera que no se hizo nada durante muchísimo tiempo. Y finalmente fueron los mismos afiliados los que denunciaron esta situación de abuso. Efectivamente, el asunto de la judicialización comenzó por esto y porque todos se dieron cuenta que las ISAPRES no tenían como, comillas, ganar ante lo que decía la justicia. Hay todo un sistema además asociado de abogados que ganan las costas, que se han forrado, permítanme decirlo así. Fue una industria paralela. Exactamente, con estas iniciativas legales, ¿no?, que se presentan. Todos los años pasa lo mismo, hay páginas web, qué sé yo, etcétera, como dice Nivaldo, toda una industria asociada al asunto del alza de los planes. Lo único que te quería preguntar, Carla, ya para terminar, ¿por qué estuvo tanto tiempo esta mesa sin trabajar pensando lo acuciante que es el tema? Eso era justamente lo que acusaba la Asociación de ISAPRES. Sí. Durante toda la semana pasada. La última vez que trabajaron fue, de hecho, después del fallo de la Corte Suprema. Hace tiempo. En diciembre, claro. Sí. El fallo fue el 30 de noviembre, unos días después se reunió en la mesa de trabajo. Claro, ha pasado bastante tiempo. Bueno, vamos a ver cómo está el ánimo hoy. Sí, hoy a las 9 de la mañana comienza la reunión en el Ministerio de Salud, así que vamos a estar súper atentos a cómo se desarrolla eso. Gracias, Carla. Buenos días. Hasta pronto.